Bueno, veamos ahora algunas características del lenguaje JavaScript. Empecemos por los tipos y variables. JavaScript usa tipado dinámico y con esto queremos decir que no tiene un tipado establecido, que cada variable mantenga su tipo siempre, sino que el tipo de una variable cambiará en función del dato que metamos en ella. Veamos el ejemplo de la diapositiva. Si yo declaro una variable llamada número y meto un número dentro de ella, pido a JavaScript que pinte en la consola de qué tipo es número con el comando typeof, veré que el tipo de la variable número es number, porque he introducido un número dentro de ella. Si ahora a esa misma variable le asigno un string, la pinto en la consola, veré que efectivamente ha metido el string de esa variable. Y si le interrogo por su tipo, ahora me dirá que la variable número es de tipo string. Por tanto, JavaScript cambia el tipo de las variables en función del contenido que asignemos a ellas. Como hemos visto en la anterior diapositiva, para declarar una variable usaremos la palabra reservada var. Con var le estamos diciendo a JavaScript que a partir de ahora que sepas que esta variable existe y tendrá algún contenido o no tendrá, eso en función de lo que hagamos a continuación. Las variables, por norma general, no admiten espacios, no empiezan con números. Y como recomendación proponemos usar camel case, que es como vemos aquí que hemos puesto la variable. Pues la primera letra en minúscula y cada cambio de palabra una letra en mayúscula. JavaScript tiene 5 tipos primitivos. ¿Qué son los tipos primitivos? Bueno, pues son aquellos tipos que no son objetos y no tienen métodos. Digamos que estos 5 tipos que tiene JavaScript pues son algunos que conoceréis por similitud con otros lenguajes. Por ejemplo, el tipo boolean, que puede contener un verdadero o un falso, true o false. Tenemos null, que es un valor que indica que no hay valor, ausencia de valor. Tenemos un defined, que nos está indicando que esa variable o nunca se ha definido o nunca ha tenido un valor. Esto, cuidado, porque puede que una variable esté definida, pero como nunca ha tenido un valor, JavaScript nos va a decir que es un defined. Tenemos el tipo number, que admite números enteros como con decimales. Y el tipo string, que soportará pues, cadenas de texto, ya sean con comillas simples o comillas dobles. En JavaScript no hay una diferencia real entre usar comilla simple o comilla doble. Podemos usarlo para las mismas cosas e intercambiarlas indistintamente. Lo que sí tenemos que, como buena práctica, es ser coherentes y utilizar normalmente en casi todo nuestro código, en todo nuestro código, el mismo tipo de comillas para el mismo tipo de cosas. Además de estos tipos primitivos, todo lo demás son objetos. Por ejemplo, las funciones son objetos, los arrays son objetos, las fechas son objetos, etc. Bueno, y ahora os preguntaréis, oye, entre null y undefined, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues una diferencia bastante clara. Decimos que todas las variables que no han sido definidas, porque nadie las ha declarado con var, o sí han sido definidas pero nunca ha tenido un valor, son undefined. ¿Vale? Null, por el contrario, es un valor en sí mismo, que indica que esta variable se debería considerar como si estuviera vacía. Por ejemplo, si yo asigno null a una variable y le pido a JavaScript que me diga de qué tipo es, me dirá de que esa variable es de tipo object y su valor es null. Aparte de estos tipos primitivos, tenemos otras cosas que podemos usar, o digamos otros elementos que podemos utilizar que son objetos. Por ejemplo, al igual que teníamos un tipo primitivo string, que normalmente lo escribiremos con la S minúscula, pues hay un objeto de tipo string, que normalmente lo usaremos con la S mayúscula, o un objeto de tipo number, y así con algunos otros tipos sucesivamente. Como los tipos primitivos no tienen método, JavaScript nos va a ayudar a manejarlos prestándonos los métodos que sí tienen los objetos de tipo string o los objetos de tipo number, etc. Por ejemplo, si nosotros intentáramos utilizar una variable string como tipo primitivo y llamar a su método split, que realmente no tiene ese método,
Pero JavaScript inteligentemente va a decir, oye, como sé que hay un objeto de tipo string similar a un tipo primitivo string, pues voy a pedirle prestado al objeto string su método split y lo voy a ejecutar sobre el tipo primitivo, dándonos la sensación de que los tipos primitivos tienen métodos, pero realmente internamente no los tienen. Lo que haría JavaScript en este caso sería ejecutar el método split del objeto string sobre mi variable primitiva de tipo string. Algunos ejemplos para ver un poco la diferencia entre el string primitivo y el objeto string. Por ejemplo, si yo creo una variable con el constructor de strings, con string con la S mayúscula, le digo pues var objeto string es igual a new string, como veis aquí en la diapositiva, y le pongo un valor. ¿Vale? Pues si le digo a JavaScript, oye, ¿de qué tipo es esta variable? Me va a decir, no me va a decir que es un string, me va a decir que es un objeto, realmente. Si yo intento pintar el contenido de este objeto string en la consola, veréis que no es un literal como tal, sino que me va a pintar la representación literal de un objeto que es, como veis ahí en gris en la diapositiva. Cada posición, por ejemplo, la posición 0 tendría la F, en la posición 1 tendría la O, en la posición 2 tendría una L, en la posición 3 otra L, pues los distintos caracteres que tiene el string, pero dentro de un objeto. Por el contrario, si yo declaro una variable con un string de tipo literal, como un tipo primitivo, pues puedo seguir utilizando los métodos del objeto string, como vemos aquí en la diapositiva, texto.substr, para obtener un trozo de esa cadena. Y si le pregunto de qué tipo es esta variable, ya sí que me dirá que es una variable de tipo string. Normalmente utilizaremos las variables string usando el tipo primitivo, que es lo más habitual. Solamente en algunos casos, cuando por alguna razón concreta nos haga falta aprovecharnos de los objetos string, lo haremos, pero no es una práctica habitual. Para escribir en nuestro código strings multilínea, por ejemplo, si quisiéramos meter en una variable pues, un bloque de HTML que tiene varias líneas, no podemos meter retornos de carro tal cual, sino que tendríamos que hacer cada línea que empezara y acabara con comillas y sumarla a la línea siguiente, sumarla a la línea siguiente y sumarla a la línea siguiente. Otra opción es hacer un array y ese array, que lo veremos más adelante cómo se construyen los arrays, aquí hay un ejemplo, y después pedirle a ese array que una todos sus elementos en un string separándolos por un retorno de carro. Una forma de meter dentro de un string, por ejemplo, retornos de carro, por ejemplo, tabuladores, cosas especiales que se unen con caracteres de escape, lo haremos con la barra invertida, como en otros lenguajes, muy parecido a muchos otros lenguajes. Y en los strings se pueden iterar, podemos recorrerlos leyendo carácter a carácter su contenido usando los corchetes, como si fueran un array, realmente.